Hola, yo soy Idalia y junto a Herbert les damos la bienvenida a su podcast Chismecito Literario, porque un buen chisme no se le niega a nadie, y menos cuando trae buenas historias de fondo. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Herbert Zurita y junto a Idalia vamos a echar chisme cada semana. Juntos platicaremos historias, libros y lo que se nos ocurra. Hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante porque es trillado como la chingada, que es la literatura cambia tu vida. A ver, o sea, sí lo hace a veces. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Por dónde? Hay que ir desgajándole poco a poquito, si no, pues vamos, no vemos bien de dónde caen los madrazos. Pues en realidad la lectura nos serviría para cambiar vidas, pues habría que pensarlo, ¿no? Porque entonces resulta que pues ya leo y ya, ahí muere, ya es así como que cambió. La solución a todo, ya es la panacea. Y bueno, no, tampoco, no es para tanto. Sí es cierto que hay algunos textos, algunas letras, algunas cosas que te pueden hacer voltear hacia otro lado, ¿no? Y pues eso ya cambia de aire y ayuda. ¿Cómo crees o de qué manera crees que la lectura puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre nuestra vida personal? ¿Cómo te ha ayudado a ti? Híjole, ahorita estamos en algo bien interesante. Antes leíamos el periódico, ¿no? En los periódicos, pues era eso. ¿Te acuerdas de los chismógrafos? Sí, ¿No? sí, Ahí nos sí, enterábamos claro, de los sí. chismes de todo. Llega ¿no? un vago recuerdo de hace muchos ayeres. Los chismógrafos, que era donde pues, los metiches, los chismositos de aquel entonces, Ajá. ¿no? Otra generación de chismositos, no ustedes, Pues, precisamente. no, Bueno, a lo mejor sí uno que otro debe de haber. Pues sí, de mi rodada seguramente sí, ¿no? Y no me refiero a la panza, sino a la edad, a la rodada de rodar, porque a veces no es el modelo, sino el kilometraje. Pero bueno, así era como nos enterábamos muchas veces de los chismes o de cómo era la gente. Y ahora, pues con el uso de las redes sociales y los medios masivos, tecnológicos, digitales de comunicación, pues es mucho más rápido, fluye la información. Y sí es cierto que tenemos acceso a cualquier conocimiento. Bueno, no es cierto, al revés. Tenemos acceso a mucha información, pero ya depende de uno que eso en realidad se convierta en conocimiento. Exacto. Porque hay que estar muy al pendiente cuántas noticias falsas hay. Fake news, ¿no? Fíjate, justamente lo platicaba hace un par de días con varias personas, que antes una de las premisas era que el problema de la sociedad era que no existía demasiado acceso a la información. Y ahorita tenemos todo el acceso a la información del mundo, ¿no? Porque literal podemos conseguir la noticia, lo que sea, de todo en un clic. Pero de repente, ¿cómo te aseguras de que lo que estás compartiendo es cierto? ¿O cómo te aseguras de que lo que estás, sabes, es cierto o no? De a lo lo que mejor estás leyendo es cierto. Exactamente. Entonces, creo que viene un poco a cuenta lo que veíamos la sesión pasada, ¿no? Que es como un poco el compromiso de cerciorarte. La sesión pasada te oíste como terapeuta, Sí, no va, manches. bueno, sí. El episodio pasado, el chisme pasado. El chismecito pasado, tienes toda la razón. Estoy muy seria el día de hoy, discúlpenme ustedes. Ha sido una semana pesada. Sí, unos tequilas y se soluciona. Yo ya empecé, ya no me dio mal de la garganta, entonces... ¿Ven? Les digo, Ya, uno anda pero mal bueno. de la cabeza y el otro de la garganta, valemos madre. Y a veces echamos cambio. Es correcto. A veces echamos cambio, ok. Pero sí, creo que es un poco el compromiso también personal de interesarte también por lo que estás leyendo, ¿no? O sea, de que esas noticias o esa información que estás compartiendo pues sea real, sea verídica, sea algo con fundamento, ¿no? Sí, porque dicen que estamos en la sociedad del conocimiento. Pues porque efectivamente en un clic tú le puedes picar absolutamente a lo que quieras y del tema que se te ocurra vas a encontrar información, ¿no? Por lo tanto, pues puedes tener acceso a esa información. En el episodio pasado platicábamos que, pues si yo leo, si me informo, pues puedo aprender y puedo mejorar en mi trabajo, ¿no? Pero yo creo que muchas veces estamos en la sociedad de la información, más no del conocimiento, ¿no? Sí es cierto que fluye muy rápido la información. Hoy me puedo enterar que hay guerra del otro lado del mundo y cuántos muertos hubo y a los que levantaron en no sé dónde o lo que se publicó en otro lado o quién ganó las elecciones en Argentina, etcétera, 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 ¿no?
habría que pensarlo si eso sí o no. Entonces, hay que seleccionar textos, hay que seleccionar información para que entonces sí podamos tomar decisiones mejor intencionadas, ¿no? Mejor informadas y pues que tengan los efectos que nosotros buscamos. Un poco también la lectura para estar al tanto de los cambios y tendencias en nuestro campo de trabajo, ¿no? Fíjate, estoy leyendo el libro de Héctor Abad, no recuerdo el nombre, Facilione, el del olvido que seremos. Y ahí justamente redacta, es como un poco la biografía de su padre y un poco también autobiográfico, porque es más bien, es como un reflejo de su relación con su padre. Pero relata a su padre como este médico que todo el tiempo se esté informando y que todo el tiempo estaba sacando textos de denuncia social y de denuncia como de las injusticias y demás, que creo que también era muy importante en ese entonces, ¿no? Como la manera en la que se daban a conocer este tipo de situaciones, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo de las fake news. Este doctor se preparó y estuvo trabajando en un montón de lados, en un montón de ciudades internacionalmente hablando, ¿no? Y siempre volvía a Colombia con la intención de mejorar la sociedad, ¿no? De hacerlo mejor, de trabajarlo mejor. Y creo que viene como un poco de la mano, ¿no? Sí, porque la construcción de un texto, la publicación, no solamente de un libro, de un artículo, de un blog bien informado, de un reporte de investigación y ese tipo de cosas, se convierte en una forma de divulgación científica, que a veces si pensamos en ciencia, pensamos así como que en cosas raras, ¿no? Y pues no, o sea, un sociólogo, un psicólogo puede descubrir cosas interesantes y plasmarlas justamente en un artículo, etcétera. Claro que, bueno, a lo mejor por el medio del que me desenvuelvo, ¿no? Pues se busca que ese tipo de actividades, ese tipo de textos, pues puedan tener cierto respaldo de alguna universidad, alguna revista, alguna institución, pero definitivamente quieres estar bien informado acerca de tu medio, búscale, no consultes la Wikipedia. De entrada. Digo, hay cosas mucho más interesantes que la Wikipedia. 3 centímetros nada más. Y vas a ver que vas a poder encontrar información a lo que te dediques de tu área, ya sea que arregles planchas o que inventes lo que sea, ¿no? Ahí vas a encontrar cosas interesantes. Pero porque además, cuando hacemos este ejercicio de construcción del que tú hablabas en el episodio pasado. La sesión, por favor, con propiedad. Yo hoy no me toca terapia, no manches. Hoy no me toca terapia. Ok, en la sesión pasada entonces. Entonces también podemos utilizar esto como una herramienta para mejorar nuestra comunicación, nuestras habilidades sociales, ampliar nuestro vocabulario. Salud. Es que aquí empezamos con los tequilas. Aquí ya es viernes. Ustedes disculpen. Con la pena. Salud. Viernes a las 7 ya andamos así. Ya es legal. Y de esta manera, pues poder expresarnos de manera... Híjole, no manches, ¿qué me pasa hoy? Te digo que la semana estuvo densa. Estoy enfermo de la garganta, bueno, de la cabeza también a veces. Te digo que... Mejora nuestra forma de comunicar, ya te toca. Es que sí, es como un poco de todo a lo que acabas de decir, lo confirmo y lo sostengo. Pero sí, hay que saber buscar información, ¿no? Eso en algún momento que en mi etapa de maestro siempre lo alegaba con mis alumnos, que hay que aprender a informarte, no nada más creerte lo primero que ves, ¿no? Y aparte, aprender a dudar de lo que estás encontrando y de lo que estás leyendo. Eso también creo que es como un punto muy clave, ¿no? De cuando estás acercándote a este tipo de investigaciones. Bueno, no solo la investigación. Yo creo que cuando lees, debes de ser muy curioso. Sí. Debes de ser muy curioso. Es una de las habilidades que se te despierta, definitivamente. Ándale, como que... Bueno, sí estoy leyendo a Isabel Allende, se me ocurre, no es de mi género preferido, pero si estás leyendo a Isabel Allende, por ejemplo, puedes ahí entre líneas ir viendo cómo se va tejiendo la onda, ¿no? Claro que luego te avienta unas curvas bien chidas, sí, definitivamente,
pero sí creo que sí te permite ir como que armando una estructura diferente, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que es de las cosas que más me gustan del tipo de narrativa histórica, de novela histórica, Sí. que justamente te abren este tipo de canales de, ¿y si habrá pasado? Ándale. Y sí, a ver, no, espérate. Y entonces de repente me he visto a mí misma, ¿no? Así como, por ejemplo, me pasó con el de la llave de Sara. No recuerdo el autor. Les prometo que se los dejo La aquí llave de en Sara, yo no lo conozco. Buenísimo, de la Segunda Guerra Mundial. De un evento particular que pasó en París, en donde llegan la misma policía de París a agarrar a las personas, a los judíos de la ciudad, y los meten en el velódromo de invierno. Ya. Y ahí los tienen días. Ya. Y de ahí empiezan a hacer como su saqueo, ¿no? Para ya enviarlos a campos de concentración. Apúntenle, chismositos. No la les llave voy de a Sara. contar el resto porque ya me regañaron que los spoileo. Qué No, chillones. sin spoilers. Yo dije desde el principio. Y al sin final se spoilers. muere también, ya, la fregada. Bueno, se mueren muchos. No, no es cierto. Pero sí, o sea, es como justamente ese episodio puntual, cuando yo lo estaba leyendo dije, wow, espera, ¿y sí pasó? Y entonces esta como espinita curiosa de querer saber qué más pasó, pues obviamente te lleva a más libros y a más libros y a más libros. Oye, ¿no te pasa, por ejemplo, que así de... Neta, los niños héroes... Muy niños y muy héroes, Sí, ¿no? por supuesto. O O sea, que toda la Benito mitología, por favor. O que Benito Juárez... ¿Neta era tan bueno? Sí. ¿O que Porfirio Díaz neta era tan malo? Por supuesto. Hay una serie de biografías que sacaron a partir, no me acuerdo de qué periódico, les digo que hoy mi mente tampoco está tan conectada, pero sacan una de Carlota, de Ajá, Habsburgo. de Maximiliano y Carlota. No, pero pura Carlota, o sea, solo Carlota. Lo que pasa es que tuvo una participación histórica muy interesante en México, Sí. Carlota. Ya lo podremos platicar. En otra situación. En otro episodio, en otra sesión. En Ahí, otra güey. sesión. Este, Ay, ya, hombre, en otro episodio. Sería muy interesante hablar del paso de Maximiliano y Carlota Uy, sí. por México, porque Uy, sí. muy, muy interesante. Cañón. Pero me gustó mucho precisamente ese tipo de acercamiento. Hay una serie de libros que se llaman El Diario de, y pasan que el diario de Mariana, el diario de hay varias personas, ¿no? Ajá. Y casi todas eran figuras femeninas jóvenes, no llegaban a los 15 años, Ajá, que se ajá. relacionaban con personajes históricos y estaban en el entorno central como histórico Sí. de estos personajes. Y es maravilloso porque te enseñan esta otra cara de los personajes, ¿no? Esta otra cara de la historia, ¿no? Muy Por ejemplo, interesante. o sea, algo en esa línea que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, de la catadora de Hitler, Ajá. fue precisamente que te cuentan la historia de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio, de la guerra, de a partir de la convivencia con Hitler, del día a día. Sí. Entonces, planteaban a un Hitler compasivo, planteaban un Hitler amoroso con la gente que tenía cercano, ¿sabes? Y al mismo tiempo te plantean esta otra parte del monstruo y de Del las tirano, atrocidades sí, de sí. la guerra, ¿no? Y del neurótico y del necio y del maldito, ¿no? Que mató a miles de millones, o sea... Sí. Entonces, es lo que te digo, buscar como estos hilos conductores dentro de la lectura me parece de las cosas más interesantes, ¿no? Yo a ese libro le traía muchísimas ganas, igual llegó a mí como un regalo de cumpleaños, maravilloso, que agradecí profundamente y fue uno de los libros más interesantes de verdad que he leído, ¿no? Es que esa parte es muy interesante. Yo creo que tendríamos que hacer una temporada hablando de puros personajes hablando de mitos y desmitificaciones. Totalmente. De personajes históricos. Sí, ¿no? que también viene un poco aquí la línea es una línea muy delgada también de la perspectiva social y de la perspectiva que se le da en general, ¿no? Como a los personajes, porque es lo que te digo, te plantea la historia, un profesor en la preparatoria siempre nos decía, la historia la cuenta quien la gana. Claro, es correcto. Entonces te plantean en la historia los personajes como si tuvieran una sola cara, como si no fueran humanos. Entonces creo que en la literatura hay ciertos textos que le devuelven la humanidad a las personas, a estos personajes históricos. Así ¿no? debería de ser, ¿no? Sí. Porque es cierto, la historia la escriben los vencedores. Pero también se utiliza, platicando de estas cuestiones que tiene la lectura, también se ha utilizado al libro como un medio de adoctrinamiento. Por supuesto. Ahorita que está
en el aire el debate de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública y que ha sido tan llevado y tan traído, pues me van a disculpar, pero los libros de texto siempre se han utilizado para adoctrinar, nada más que eran otros intereses y eran otras cuestiones, ¿no? Perdóname, pero la Biblia, ¿qué es? ¿Un libro de adoctrinamiento? Hablaremos de la Biblia. También, pero vaya, mi punto o de es... las Biblias, Ajá, ¿no? exacto. En otro momento. Pero mi punto es, todos los textos de alguna u otra manera enseñan, porque, insisto, con la Segunda Guerra Mundial, uno de los escenarios más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue la quema de libros. Porque de alguna manera la gente curiosa, la gente que quería pensar, que quería abrir su criterio, que quería cuestionar las cosas, encontraba en estos libros un soporte hasta cierto punto teórico para sus aportaciones, ¿no? Para sus conocimientos, para lo que estaban cuestionando en la sociedad. Entonces, la mejor manera que tienes para dominar un pueblo es quitándole todo el conocimiento que tienen. ¿Y de dónde van a sacar ese conocimiento? De los libros. Entonces, de alguna manera es precisamente esta forma tan rudimentaria de control lo que se ha podido como ver a lo largo de los años y bajo muchísimas culturas, ¿no? O sea, pues, eso es algo que me parece muy interesante. Sí, en este mismo sentido con lo que tú dices, ¿qué tal la quema de la Biblioteca de Alejandría? ¡Claro! ¿No? Y las consecuencias que eso tuvo a lo largo de los años, que nos sumió en 400 años, números cerrados, ¿no? De un oscurantismo, una edad media, precisamente porque todo el conocimiento que se había generado, pues, por ahí se fue. Yo creo que, mira, ya están saliendo más cosas, como para poder platicar, largo y tendido de cosas chulo. Muy interesantes. Justamente con esto que dices de la Biblioteca de Alejandría, antes de que se me olvide, no es un libro, es una película, pero también se las recomiendo mucho, Ágora. ¡Qué chulada de película! De verdad, si pueden, permítanse, dense unas 2-3 horas, que es lo que dura, y véanla, porque es una maravilla. Y justamente 2-3 horas, no manches, hay mucha diferencia entre 2 y 3 horas. Cosa un poquito más, poquito menos, pero... Una caguama más. Es okay, correcto. Está bien. Un tequilita más en nuestras condiciones. No, pero un tequilita para una hora, no manches, se calienta, es una caguama. Una caguama, Ok. Pero justamente es... Creo que si la lectura no cambiara la vida de la gente, no tendría tanto poder... o no significaría tanto poder, o no significaría tanto esfuerzo por parte de ciertos grupos de poder el tener que destruir los libros, ¿no? O sea, sí, no, claro. No implicaría ese esfuerzo, no se desgajarían por decir, no, sí, la quema y a la fregada, o sea. ¿Y qué tal los libros prohibidos? Claro. Los libros ocultos. Por supuesto. Hay una versión de Fahrenheit 400, no me acuerdo. Espérenme, déjenme se los busco porque ya no puedo seguir de esta manera. Mi memoria de teflón no me lo permite. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Bueno, hay una versión de este libro que está todo, haz de cuenta que las hojas son negras y tienes que acercar un encendedor a las hojas y ir quemando la hoja, entre comillas, para ver el texto. Estas formas de escritura. Y justamente es como haciendo referencia al texto mismo, ¿no? Que es justamente esta cuestión de la prohibición del libro, de cómo es prohibido leer, cómo es prohibido acercarte al conocimiento de esa manera, ¿no? Claro. O sea, en el libro de Ellas Hablan, de Miriam Toews, justamente algo que me parece súper importante es que, por ejemplo, la comunidad menonita, ahí ella lo refleja, ¿no? O sea, la comunidad menonita, las mujeres... Por su sometimiento, precisamente, tienen prohibido leer y escribir. ¿Qué cosa más importante es saber comunicarte, aprender a comunicarte? Pero qué cosa más importante para ellos tener a la mujer sometida. Totalmente, ¿no? Para que no desarrolle todo eso, ese potencial, ese poder que tienen y que además es tan necesario para que la sociedad camine. Exactamente. ¿No? Porque me parece que así debería de ser. Y bueno, podríamos hablar también de la Virgen de Guadalupe, podríamos hablar del Popol Vuh, podríamos hablar del Libro de los Muertos, o del Bhagavad Gita, o de tantísimas y tantísimas cosas que justamente los conquistadores, los imperios que conquistaban a nuevos mundos, nuevas tierras,
quitaban el conocimiento que tenían y ellos imponían a través de eso, ¿no? O lo adaptaban, ¿no? También. Ándale, como pasó con la Virgen de Guadalupe. Que y con tantos santos más, ¿no? Digo, con todo respeto para los guadalupanos, pero la Virgen de Guadalupe, ¿por qué no se le apareció antes a los indígenas? Hasta que llegaron los españoles, sí, claro. ¿No? Y bueno, ya la traía Hernán Cortés, ¿no? Es una virgen española, pero bueno, está bien, o sea... Creo que está inspirada en la Virgen de Montserrat, si mal no recuerdo, ¿no? No, la Virgen... Ay, se me va ahorita, es un pueblo en España que está al lado de un río. Si alguien sabe, déjalo en los comentarios. Déjalo en los comentarios. Si no, el próximo episodio lo comentamos porque, ay, ahorita no, mi cabeza no me da. Pero bueno, digo, eso es lo de menos. Vaya, el culto y lo que significa para el pueblo de México la Virgen de Guadalupe es muy importante, pero también no podemos negar lo que con hechos se ha comprobado, visto, ¿no? ¿no? Exacto, está comprobado. Entonces, bueno, de esta manera pues podemos ver cómo sí el texto, el conocimiento, los libros representan una posibilidad de cambiar vidas en un sentido o en otro, ¿no? Sí. Totalmente. Es una de las herramientas más poderosas, eso sin duda. No es la única. Claro, sí, no es la única ni por así. Y en este momento histórico, pues, por lo que platicábamos al principio de la tecnología, de la comunicación, de cómo fluye, habría que pensar, por ejemplo, en la lectura digital, por ejemplo, claro. O en otro tipo de lecturas, ¿no? Los audiolibros, sí, claro. Los shorts, los TikToks, que también le permiten a los divulgadores, le permiten a los científicos, le permiten a los académicos, a los profesores, a los estudiantes, ahí a llegarse de conocimiento. Sí, claro. Pues la neta es que Julio Profe les ha salvado la vida a muchos de mis estudiantes de matemáticas. No lo conozco, en la prepa. pero ¿no? lo buscaré. Qué lástima que en tu época no existía Julio Profe. No, porque seguro apruebo cálculo. Porque es bien chido, la verdad es que tiene muy buenos videos en YouTube, es un gran creador de contenido, ya tiene muchos años. Y así como eso, creo que tenemos cada vez acceso a más información. Pero es lo que te digo, también creo que está en nosotros como consumidores siempre pedir calidad en esa información. Y de alguna manera creo que al buscarla y al consumir calidad, la vas obteniendo. Pero, híjole, es que también ahí... Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que es calidad, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque... bueno, sí. El libro vaquero está re bueno. O sea, la neta, sí. Nunca lo he leído, me creo. Yo tampoco, nunca. Pero sí me acuerdo. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen al profe? Nunca he leído el libro vaquero. Pero sí me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño, por ahí en el Pleistoceno, había un cómic que se llamaba Videorrisa. Era una revista, ajá. Se llamaba Videorrisa. La comprábamos en el puesto de periódicos. Ajá. Y era una sátira, ajá, de los programas que había en la televisión. Ok. Les estoy hablando, por ejemplo, había un programa de concursos que se llamaba XETU, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Híjole, debió ser por ahí de, los 80s, mediados de los 80s, ¿no? Ok. Sí, yo todavía no había nacido, por eso estoy como un poco... No. Yo ya les hablé de los de mi rodada, ¿no? Digo, y ahora que lo pienso, aquel entonces me encantaba. De hecho, tengo un muy querido amigo del pueblo, Lalo Cano, saludos. Que hace un par de años me mandó un mensaje, me dice, oye amigo, ¿no tienes... no conservas estos de Videorrisa porque los estoy buscando? Me vinieron a la mente así un montón de cositas. Pues así como ese también, por ejemplo, Memín Pinguín, ¿no? Sí, mi pero papá era mucho más fino, comentar, o sea, ajá. Memín Pinguín era fino, o La Familia Burrón, ¿no? También, sí, claro. Que era así como había muy... otro, No, Videorrisa era sátira ríspida, grosera, ya. corrientona, ¿no? Así bueno, como para adolescente caliente, pues así. Hablando de reflexiones a partir de cómic, Mafalda. No, bueno, Mafalda, o sea, me merece perdonas, un episodio pero ella aparte. Es diosa de diosas, no, por Mafalda, supuesto. Sí, ella merece un episodio aparte, Mafalda, totalmente. Esa niña me hizo... o una temporada. Totalmente, sí, ella me hizo crítica desde muy pequeña. Pero sí creo que vale la pena mencionarla en este momento porque justamente algo que puede cambiar la vida de las personas es llegar a ese punto de quiebra en el que te conviertes en alguien crítico, ¿no?
que a lo mejor has estado como toda tu vida, pues hasta cierto punto caminando ahí un poco a ciegas y de repente llegas a algún tipo de lectura que te despierta y te dice, espérame, algo aquí no me está cuadrando. Y creo que Mafalda tiene esa chispa, ese algo que te lo hace ver de una manera muy orgánica. Porque yo era muy pequeña cuando lo leí. O sea, ¿Y yo le recuerdo. entendías? Sí, Sí, le sí, entendías. y habían cosas que si no entendía, yo era como, mamá, ¿a qué se refiere? ¿No? Ajá, O sea, papá, sí. mira, Sí. se refiere a esto y esto y esto y esto. Sí. Llegué a un punto en el que me sabía yo de memoria las tiras. Las tiras, Sí, sí, claro. Tenía yo este paquetito que era de 10 tomos. Ajá, sí, Los sí, 10 sí, tomos sí, de sí. Mafalda Sí, y sí, después sí. me regalaron el libro de toda Mafalda y yo soy muy Ya. feliz con mi Biblia. Esa es mi Biblia personal. Es que la Bueno, amo, o sea, de ok, verdad, ok. te juro que si algo le agradezco es precisamente la parte crítica que insertó en mí, porque creo que empecé a cuestionar todo lo que me rodeaba a partir del acercamiento que tuve a Lo que Mafalda. pasa es que Kino es un mago. Sí. Digo, no solo con la tira, sino con la crítica tan ácida que hace, tan puntual. Sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que ya lo platicaremos. Fíjate que ahorita que decías eso de cómo cierto tipo de lectura sí te puede cambiar la mente, sí te puede reconectar o sí te puede llevar hacia caminos nuevos, pues, ¿qué tal lo que tiene que ver con la espiritualidad, con el bienestar emocional, con la relajación, sin caer en fanatismos, ¿no? Sin caer en charlatanerías, ¿no? Sí creo que hay grandes escritores, ¿no? Grandes escritores que te pueden plasmar en un texto cosas que te lleguen en un momento que lo necesites y digas, qué Sí, dan paz. diferente se percibe. Sí, también eso lo comentábamos un poco en el Un poquito episodio la vez anterior. pasada, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Muy, muy, muy cañón. De hecho, en el cierre del episodio pasado se los comentaba, a mí me pasó con la de Ingeniería Interior de Sadhguru, Ajá. que justamente cuando lo empecé a leer, creo que me facilitó mucho el transcurrir de ese periodo de mi vida, ¿no? De un periodo de muchísimos cambios, de muchísimas cosas nuevas. Era principios de pandemia. Yo había regresado de un viaje que me había abierto los ojos al mundo y yo quería seguir volando y de repente ¡pum! Ya no Que puedes. ya no. Ajá, así te sientas, ¿no? Sí. Así. Entonces, retomar como estas ganas de, bueno, a lo mejor necesito hacer una exploración hacia adentro. Fue muy interesante hacerlo a partir de la lectura. Tengo también un pequeño, muy ligero, mínimo acercamiento a la teoría o más bien a la filosofía del Osho, 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 ajá. que justamente habla, ¿no? Como del equilibrio y de la aceptación. Sí, muchos... un poquito como Deepak Chopra, Ajá. ¿no? Más o menos en ese sentido. Exacto. Digo, eso ya así como más en rollos personales, ¿no? Pero, por ejemplo, si lees El arte de la guerra, sí te puede dar una perspectiva hasta para volverte medio tiburón, ¿no? Para darle la madre a quien se te... Para hacerle un poco a... ¿Cómo se llama este que sale en el TikTok hablando de las morras y que hay que ser alfa, uno pelón, hombre? No, ni idea. No el es mi temach, tipo. el temach. No es mi tipo de contenido. Yo tampoco, pero sí lo he visto, ¿no? Que te hace ser así como pues sí, el arte de la guerra realmente es una estrategia para decir, me vale gorro. Estratega, justo, ¿no? Sí, Sí. o sea, justamente decir, ahí vas y pum. Y yo sí creo que hay gente, o el príncipe, ¿no? Que ahora le quieres, ¿no? De Maquiavelo, ajá, correcto, ahí vas, ¿no? Pero también por otro lado, ¿qué tal si lees a Erich Fromm, ¿no? Con El arte de amar. Sí. Y hablar de amar no es nada sencillo. No. Uy, Víctor, el hombre en busca de sentido. Iba yo para allá también. Madre ¿no? mía, iba yo para joya. allá también. Entonces, ese tipo de cosas sí te pueden cambiar. Me refería a Fromm con El arte de amar. Pues no te va a decir cómo ames a alguien, ¿verdad? Porque eso nadie sabe. Sí. Cada quien ama como se le ocurre, como cree, como piensa. No le hagan caso ni al temache, a nadie más. Amen como se tenga que amar. Hay que sentir el amor. Eso así debe de ser, ¿no? Pero sí te presenta una manera un poco más, vamos a decirlo así, sistemática, ajá, ¿no? De cómo llegarle al amor, ¿no? De cómo entender, porque a veces pasan las cosas que pasan. Cómo amar sin darte en la madre en el intento, ¿no? Eso no existe, o sea, eso no existe.
Unos se drogan. ¡Utopías! Unos se drogan, otros se emborrachan, otros se suben a la rueda de la fortuna o El a amor la... es el inicio de la perdición. Y otros nos enamoramos, pero pues es lo mismo, o sea, cada de algo quien... nos tenemos que morir. Exactamente. Besos a mi esposa, la amo, aquí está. Está de barbero, aquí nos está viendo, mi prima. Pero sí creo que te puede dar una perspectiva diferente, ¿no? O otro tipo de lecturas que a lo mejor tú conoces, como a Julia Cameron, El camino del artista. Qué joya, justo te iba a mencionar ese libro, es una maravilla. Sí. También lo leí y te cambia mucho el panorama porque además lo hace como de una manera muy práctica. A ver, perdón, sí es cierto que te... yo no soy una persona, bueno, creo que no soy una persona muy creativa, por lo menos no tengo facilidad, pero yo he visto que muchas personas sí tienen como que se destapan, ¿no? Después de creativamente hablando. Hay que aclarar. Que si vieran la cara. Bueno, digo, es que ustedes no están para saberlo, pero también tengo diarrea. No es cierto. No, a lo que voy Les digo que fue una semana complicada. A lo que voy es que dicen que sí, el camino del artista como que de alguna manera sí te permite tener estos destapes creativos, ¿no? Tú como artista, ¿cómo lo ves? Yo creo que si te refieres al libro, te digo que hay ciertos ejercicios que tiene el libro en sí, que sí te acompañan precisamente como a explorar estas partes, ¿no? Pero como artista, yo creo que el camino es muy personal, ¿no? O sea, el camino, digo, yo he tenido un camino en específico porque también he trabajado ciertas áreas de mi proceso creativo, de mi desarrollo de creatividad, de mi conocimiento en general, de mi experiencia, ¿no? Pero así como yo las he tenido, pues han habido otros creativos, otros artistas que pues se han desarrollado en otras áreas. Creo que generalizar un camino en específico es un poco complicado, pero me gusta mucho lo que hace Julia Cameron en este libro porque justamente te lo plantea como la creatividad como un ejercicio diario. Y yo creo que eso sí es algo que hay que rescatar, ¿no? O sea, y que además, pues sí te cambia la vida en ese sentido de que te permite acercarte a tu creatividad, no como sentado esperando a que la musa llegue y te toque la nariz con un tierno beso y te diga, venga, princesa dorada, tú pinta. Puedes hacerlo, o sea, no mames, no, o sea, hay que ponte a chambear, mijo, ¿no? O sea, agarra los putos pinceles y chingale, o sea, o agarra la computadora y dale, porque así es, o sea, pero sí creo que ayuda mucho, contribuye mucho precisamente la investigación que yo quiero suponer que tuvo de fondo este libro, porque, pues sí, plantearle un camino al artista no es una situación fácil, ¿no? No es una cuestión que digas, sí, mira, vas a hacer A, B y C y ya lo vas a obtener. Y ella creo que lo lleva de una manera magistral, o sea, realmente sí te acompaña durante todo el proceso de, pues, el desarrollo de tu creatividad, ¿no? Sí hay ciertos desbloqueos creativos. Ándale, esa era la palabra que no se me ocurrió. Sí, pero me encantaba verte sufrir. Por eso dejé que te ahogaras un poco. Ok, está bien. Ya me tocará venganza. Ya me la aplicaste. Pero sí, justamente creo que es, te digo, parte precisamente para llegar a ese desbloqueo creativo, pues obviamente tienes que trabajar la creatividad, ¿no? Te tiene que agarrar, la musa te tiene que agarrar trabajando. Sí, eso sí es cierto. Fácil, la musa. Y creo que aplica para todo tipo de vidas. Eso iba. Tú estabas tomando el comentario el texto, ¿no? De El camino del artista. Pero en realidad, pues la vida de nadie está tras un libro, ¿no? O sea, exacto. Decíamos la otra vez, ¿no? Cada quien cuando lee algo, lo que sea, construye su propio mundo, su propia imagen, sus propias voces. Por lo tanto, te va acompañando de diferentes maneras, ¿no? Sin embargo, sí creo que a veces pudiéramos utilizar estas mismas lecturas y estas interpretaciones y todo eso, así como mencionamos ahorita lo del camino del artista o lo del arte de amar, que te permitan de alguna forma explorar un poco nuestras emociones, mejorar nuestro bienestar emocional. ¿Cómo ves? Sí lo creo. Y creo que también conforme vas leyendo y desarrollando el hábito o el gusto, porque no me gusta llamarlo hábito porque suena muy de a huevo, ¿no? Dale, es que te iba a decir, el hábito hacia el monje. Exacto. Y monje no ni lo mande Dios. Entonces, no, creo que es más bien gusto. El gusto, sí. ¿no? Conforme vas desarrollando el gusto,
creo que también vas identificándote con ciertos escritores o con ciertos libros o con ciertas temáticas en particular, ¿no? Y eso también te abre la puerta como a desarrollar tu propio bienestar emocional. O sea, por ejemplo, a mí me dio este año por leer puras historias de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. No te quiero contar la depresión por la Te que ha de yo haber estaba... servido muchísimo para tu bienestar Por la que yo emocional. estaba pasando. Con razón estás como estás ahorita. Y después de 8 meses leyendo Ahora sí. Segunda Guerra Mundial, no manches. No, es que a a eso voy. Justamente llegué a finales de mayo, principios de junio, y dije, no, vida, yo ya no puedo más, o sea, necesito algo un poco más ligerito. Y entonces ya empiezas a buscar como otro tipo de lecturas que también sabes que te gusta, que no vas a dejar como colgadas de la nada, y que vas a seguir como, o sea, que te van a seguir contribuyendo, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, poco a poco lo vas identificando. Fíjate, justamente ahorita que mencionabas a tu queridísima, bellísima esposa, mi queridísima y bellísima prima, Yaneli, alguna vez ella nos preguntó, es que ¿cómo eliges ¿Cómo qué texto leer? Y yo creo que esa es la pregunta. pregunta de un montón de gente que no ha encontrado todavía su camino en la lectura, porque todavía no he encontrado, perdón, qué tipo de textos les gustan, porque difícil, llegan a la primera 2, 3 páginas, o sea, mira, yo te lo pongo así, si yo hubiera empezado a leer a Gabriel García Márquez, o sea, si mi primer libro hubiera sido de Gabriel García Márquez, híjole. dudo mucho que hubiera sido yo lectora. Bueno, a mí un libro de García Márquez que el que más o menos me gusta es El coronel no tiene quien le escriba, más o menos. Pero bueno, a mí no me encanta García Márquez. No. A mí no me encanta. No. Pero bueno, no. te interrumpí, perdón. Me hace llorar. No, es que ese señor, de veras, mejor miéntame la madre. De veras, yo respeto mucho a quien le guste. No por nada creo que sea, o más bien, no por nada es un gran escritor. Sí, claro. Pero yo nomás no puedo con No, los lo que textos. pasa es que... Y mira que he leído varios. Sí, pero no, yo creo que no tiene que ver con que si el escritor es bueno o es malo. No, aquí más bien es el el lector. gusto, claro, Exacto, o sea, claro. Me gusta o no me gusta, me atrapa o no me atrapa. Por supuesto. Yo, por ejemplo, no me gusta leer novela romántica. Entonces, pues habrá muy buenos escritores y excelentes escritoras de novela romántica, ¿no? Pero no es un gusto que te atrape, no. ¿no? Entonces, O sea, no, creo sí no. que algo que, como un poco para responder esta pregunta de cómo elegir qué leer, creo que algo que tienes que buscar es que te identifiques con la temática, para empezar, ¿no? O sea, que de alguna manera busques algo, o sea, busques alguna lectura que vaya de algún tema que te interese. Pero fíjate la escena, ¿no? O sea, esta escena es típica. Llegas a una librería a la que tú quieras y empiezas a ver portadas de libros, ¿no? O lomos de libros, ¿no? Y empiezas, pues este título me llama la atención, lo agarro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Contraportada, Ajá. ¿no? Pues si me dices, porque hay contraportadas que no tienen que ver con el libro, sino hablando del editorial, del autor, o te dejan por ahí una cosa muy breve, muy escueta, ¿no? Uh-huh. Que regularmente está pensada de manera mercadológica justamente para que te llame la atención. Claro. ¿No? El extracto no por nada lo es, Sí, ¿no? es correcto, para eso es. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para seleccionar un libro, no? Las primeras líneas del texto real. Es difícil. El problema es que no todas las librerías tienen el libro abierto, ¿no? No. Pero para eso existe el internet. Hay muchísimas maneras hoy en de día acuerdo. de empezar a leer las primeras 20, 30 páginas del libro Gratuitas, sin comprarlo, exactamente, sí, de manera exactamente, gratuita. Si te exactamente. interesa, bueno, ya vas, lo compras, te haces de él y lo empiezas, y, ¿sabes? Te empiezas a clavar en eso. Pero creo que sí tiene que ver con, primero, buscar un tema que te interese, que te sea o sea, que sea de tu agrado, que sea de tu interés, que sea como, que despierte en ti algo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, vuelvo con la Segunda Guerra Mundial porque es uno de los temas que más he leído y que más me ha interesado, porque para mí era algo inconcebible ese episodio histórico. O sea, para mí era algo que yo no podía creer. Sí, o sea, que yo decía, claro que no, o sea, te platiqué cómo leí el primer libro de la Segunda Guerra Mundial, me parece, si no, lo cuento brevemente. Fuimos a la Feria Infantil y Juvenil del Libro,
yo tenía alrededor de 12, 13 años y vi el libro de los hornos de Hitler. Gran Y texto. lo tomé y le dije, mamá, quiero este. Y mi mamá, no. Por supuesto que no. Estás muy claro, chica, sí, no. sí. Todavía no. Y yo, pero es que mamá, yo lo quiero leer. No, ya te dije que no, escoge otro. Ese no. 11, 12 años. Más o menos. No manches. Y pues me escapé de mi casa y fui, lo compré y me regresé y me metí entre las sábanas a leerlo. Y te lo juro que conforme iba yo avanzando, yo decía, no. ¿No es Pero posible? no, ¿Cómo? ¿quién se fumó qué Claro, para sí, escribir esto? Ni cuando de repente cae en mi mente muy pequeña, muy joven, esta historia de decir, no puedo creer que alguien pasó por esto, despertó en mí pero ¿qué otras atrocidades o de qué otras atrocidades somos capaces como seres humanos, Claro, ¿no? claro. Y es algo con lo que me parece aberrante, o sea, me parece impensable siquiera. Entonces, para mí leer esos libros era como leer un poco ciencia ficción, porque yo decía, es que ¿cómo? O sea, claro que no es posible. Parece, aunque la realidad siempre supera la ficción. Claro, y Sí. aparte, algo que me parece maravilloso de ese tipo de literatura es que en toda esta porquería humana salen historias maravillosas de resiliencia, Sí. del poder que tiene la humanidad, ¿no? De ser humano. Exactamente. Exacto. Entonces yo creo que eso era algo que me daba un poco de esperanza también a mí, como en mi sistema de creencias, ¿no? Que además, Sí. te digo, yo fui muy crítica, muy chica. Sí. Entonces, sí. eso también creo que me acompañó muchísimo y que me ayudó, me encaminó en esta maravillosa aventura que ha sido leer para mí, ¿no? Entonces, insisto, ¿cómo buscar qué leer? Busca algo, un tema, un texto que se acerque a algo que te interese profundamente. Sí, yo digo que es un poco como cuando tienes que hacer investigación, ¿no? Para la escuela, para tu tesis, para eso, ¿no? Tienes que hacer investigación, pues por lo menos investiga algo que te guste. Sí. Si de todos modos es pesado, es difícil, pues búscate algo que te guste, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante, fíjate, porque sí, en eso que platicas de los libros de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, el acercarte a ese tipo de libros, acercarte a ese tipo de lectura, pues sí te forzó o te permitió hacer como crear toda una experiencia y demás. Entonces también sirve como, o sea, leer también contribuye a que nosotros podamos descubrir nuevos destinos, descubrir nuevas culturas, cosas así, ¿no crees? Por supuesto, y además yo creo que no hay nada que te cambie tanto la perspectiva de vida como una pérdida muy profunda, un descubrimiento que te devuelva a esa incredulidad de niño, Sí, o un buen viaje. claro. Entonces, claro. yo creo que A ver, justamente... ¿De qué viaje estás hablando? No, pues, de viaje a otro país, Herbert, por favor. Porque hay buenos viajes de muchos, entonces no. No, pero esos no los he experimentado como Ok, para hablar de perfecto, ellos, ok, entonces perfecto. vámonos a algo que Perfecto. sí he hecho, que ha sido viajar afortunadamente. Y justamente me he topado con libros, por ejemplo, como los de Dan Brown, Ajá. que yo sé que ese es mi pecado ¿cómo dijiste la otra vez? Mi gusto Gusto culposo. Pecado culposo. A mí me nada más, no, es que sí se nota que es viernes ya. Gusto culposo. Gusto culposo. Es estos libros que se supone que no me deberían de gustar por mi profesión, pero que sí me los bebí Yo como soy muy sopa. crítica y cómo voy a leer ese güey. No manches, No, sí, yo. Pero me refiero al entorno. En el momento en el que los leí, era súper mal visto que los leyera una persona que se estaba dedicando al arte. dedicando al arte. ¿Sabes? Bueno. Y era como, a mí me vale 3/4 de, Sí, ¿sabes? sí, o sí, sea, claro. no me interesa, pero... Lo que pasa es que Dan Brown, creo que es un gran autor, Sí. construye unas historias Me muy parece un gran... sólidas Sí, y, sí. y con solidez, con rigidez histórica. No digo que sea todo verdad, No, por no es supuesto cierto, o que sea, no. por favor, seamos críticos. El Código Da Vinci no es tan así, no, porque Sí, ya no, hasta ni el parece, co- ya hay toda ni una el teoría de código conspiración. ni el no. código Da Vinci, ni el Ángel Stridemon, en ninguno de sus libros. No, y el Pero símbolo estoy de acuerdo perdido y contigo. esos, ¿no? Están tan bien construidos y además exacto. te pican. O La sea, narrativa, sí, es la que la narrativa es de son las que te estas atrapa, que te dicen, sí. ay, a ver, espérate, un capitulito más y ya. 3 y ya, sí, exactamente. Las Exactamente. 50% de mis ojeras de hoy en día se las debo a Dan Brown, porque de verdad, o sea, son textos adictivos. Creo que están muy bien pensados, o sea, estructuralmente, narrativamente hablando, están muy bien pensados, porque en mi cabeza
y repito, solo en mi cabeza, este hombre los escribió como por separado cada capítulo y luego dijo, meto uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿sabes? Y de repente cuando ya lo estás leyendo es como, oh, mira, sí. Y la historia te empieza a llevar como un hilo muy padre. Pero aparte tú estuviste en esos lugares físicamente. Sí, y justo a eso iba, el explorar esos lugares, después de haber tenido una narrativa que te llevara a ellos, dices, wow, espérame. Uh-huh. No, o sea, mira tú, qué interesante. Y empiezas a notar a lo mejor 2 o 3 detalles que de otra manera no los hubieras notado, ¿no? Sí, por eso te digo que sí es riguroso. El tiempo entre costuras de María Dueñas, y el de Cira, también un poco lo mismo, ¿no? O sea, te llevan justamente a, si no a que ya conozcas esos lugares, porque no he estado en Portugal, por ejemplo, pero sí estuve en Madrid, pero no he estado en Tetuán, pero quiero ir a Tetuán porque lo plantea de una manera que dices, qué maravilloso lugar, ¿sabes? Oye, ¿te acuerdas de ahorita que estabas diciendo eso de lo que te permite experimentar de los viajes? Hay un libro de Laura Esquivel, de hace muchos años, que se llama Como agua para chocolate. Ay, claro, que por supuesto. Que fue llevado al cine. Una cosa maravillosa. Qué joya de libro. Sí. A mí lo que yo me acuerdo mucho de ese libro, pues yo era muy chavo cuando lo leí, pero, por ejemplo, narraba, ¿no? Lo de cómo hacían el mole y el ritual y tal, y tal, y tal. Y entonces yo comía mole y me acordaba, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Cómo? Y entonces ya no solamente era la experiencia de comer mole, sino me imaginaba esta imagen de la hacienda, la época, claro. Y todo. Y era, a mí sí me gustaba, ¿no? Esa parte me gustaba. Y creo que es de las bondades o de las ventajas también de poder experimentar ese tipo de textos, ese tipo de lectura, de permitirse ese tipo de experiencias, porque a veces es cosa de darte la oportunidad. Totalmente. ¿No? Porque, por ejemplo, Como agua para chocolate, para muchas personas podría ser, o Laura Esquivel podría ser una autora un poco más tirándole a lo romántico para algunas personas. Sí, claro. Pero tienes toda la razón. Ese libro a mí me parece una joya. Aparte te hace como referencia a cualquier abuelita mexicana, exactamente. ¿no? O sea, yo me imaginaba a mi abuelita, también, o a la tuya, claro, o a cualquiera con me su dice a la tuya porque conoce a mi abuela, no por grosero. También un poco por grosero, pero... No es para tanto, Pero y su abuelita era una gran señora. Y cocinaba con madre, aparte. Además. Ay, ese mole verde, Ya ni sigas, Justo, ya es hora de cenar. Ya ni sigas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace no mucho vi una entrevista que le hicieron a Sofía Segovia, que es la autora del Murmullo de las Abejas, donde no le querían publicar este libro porque le decían que era muy local. Y ella justo hacía la reflexión de que, pues, ¿qué libro no lo es? Claro. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que los libros, como toda expresión artística, son reflejo del lugar que habitan. Es correcto. Totalmente. Se crean en un contexto, Sí, yo creo que todo escritor, todo autor tiene cierta intención, ¿no? Tiene cierta intención. Entonces, habría que ver cómo podemos cumplir esas cosas, ¿no? Pero ahora, como lector, como para irle cerrando, ¿no? Para ir cerrando el capítulo de hoy, como lector, si nosotros pensamos que la lectura nos puede dar una perspectiva de vida diferente, ¿cómo podríamos elegir algunos libros adecuados para estas necesidades, estos objetivos, ¿no? Pues mira, te digo que depende mucho o tienes que tener muy en cuenta las intenciones particulares de la gente. La lectura es, mira, ya sé que me vas a bulear por lo que voy a decir, pero me vale madre, lo voy a decir. La lectura es un poco como el amor, que era lo que decías. A final de cuentas, no la puedes forzar, la tienes que dejar ser, o sea, se da naturalmente, o sea. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿por qué te voy a bulear? Porque así eres de bulero. Y cuando encuentras el indicado, no lo dudas, o sea, lo disfrutas, te deleitas, no lo saboreas, o sea, hasta no lo pasar quieres dejar ir, lo aprietas, lo apapachas, lo empiernas y todo lo demás, sí. Estoy de acuerdo contigo. No llegas a lo tóxico, pero sí. Ay, yo sí conozco, tengo unos amigos que sí son un par de con el primo de una prima. Sí, exactamente. Sí. Pero justamente, o sea, se convierte en una delicia, entonces yo creo que esa es como la gran maravilla de la lectura, cuando te permites realmente acceder a ella como de manera más
completa, ¿sabes? O sea, cuando realmente te entregas a lo que estás cuando leyendo, la disfrutas, ¿no? Sí, totalmente. Hay ciertas técnicas, evidentemente, Sí, ¿no? claro. Eso me parece que científicamente las debe de haber para incrementar como la lectura en una práctica diaria, ¿no? De alguna manera también creo que estas técnicas, inclusive científicas, te aumentan hasta la velocidad de la lectura y demás. Hay hasta escuelas para Sí, incrementar la velocidad de la lectura. exactamente, y la comprensión y tal. Sí. Pero yo creo que es un poco como lo que decíamos en el episodio pasado. Hay historias que sin querer te encuentran y cuando te encuentran y hacen clic contigo, se vuelven una cosa maravillosa, ¿no? Entonces sí se parece al amor. Te estoy diciendo que es igual. Pero tú dices que te iba a bulear, ¿por qué te voy a bulear? Ya Si te sí es dije cierto. por bulero. Bulero, bulero. Ok, bueno, entonces... Como te decía, pues considero que el hecho de que la lectura o la literatura en sí, porque escribir también cambia la vida, ¿no? O sea, Ya no nada hablaremos más, de escribir. no nada más es como cómo lo consumes, sino también como cómo lo digieres, cómo lo compartes, Es ¿no? correcto. Estoy segura que al momento de dejar que te encuentren es algo primordial hacerles como un espacio en tu vida, ¿no? Es como un buen amor de esos que se arraigan y nada más no se salen, ¿no? Por lo menos en mí, creo que sí la lectura fue mi primer amor, ¿no? Oh, Eh, qué bonito. no, aunque impacte, habrá que contener algo que sí, que al final te irrumpa, algo que en algún momento, en algún evento, a veces hasta una frase, pum, ¿no? Con eso ya te cambia la perspectiva de la vida. Al final los escritores, los buenos escritores, por lo menos desde mi perspectiva, son aquellos que hablan desde la crudeza de la humanidad, ¿no? Que era lo que te decía que me pasaba muchísimo con los libros de la Segunda Guerra Mundial que había encontrado. Al hacer eso escriben con honestidad brutal que de alguna u otra manera va a impactar a quien los lea. Yo creo que eso es algo que le rescato mucho a Hemingway, por ejemplo, ¿no? Que siempre escribió con una brutalidad o con una honestidad que te impactaban, que te dejaban como huella. Y en ese sentido, por ejemplo, rescato también el libro de Primavera con la esquina rota de Benedetti. Wow. Lo que te decía de los hornos de Hitler, ¿no? No sé, es que son tantos y tantos y tantos, pero justamente abren una puerta, una serie de cuestionamientos e interrogantes, no solo porque es el periodo de la historia o porque es el tipo de vida que les tocó vivir, sino pues realmente por todo lo que eso puede impactar en mi vida en este momento, porque a veces creemos que la historia es muy lejana cuando de alguna manera la seguimos repitiendo, ¿no? Cuando no la conocemos de la manera correcta. Entonces, creo que el gran poder de la literatura es ese, cambiar la mente de quien se deja poseer por ella. Interesante. Sí, es cierto, fíjate, y bueno, si partimos de que cada vez que leemos nosotros, pues nos estamos dando la oportunidad de tener ese encuentro, ¿no? Del que estábamos hablando hace ratito, pues entonces tenemos que encontrar alguna manera de que eso que ya te encontraste, pues te mueva, ¿no? Que no te deje igual que estabas. Yo creo que te debe de mantener muy curioso, con la mente muy abierta, para que eso te vaya dejando huecos, porque no sabemos todo, siempre debemos estar dispuestos a aprender. Entonces, esos huecos tenemos que ir tratando de llenarlos con cierta información. ¿Y dónde está esa información? Pues en las películas, en los libros, en las buenas películas, en los buenos libros, ¿no? No sé si la lectura sea suficiente per se para poder llenar esos huecos y cambiarle la vida a alguien. Pero de lo que sí estoy seguro es que cuando haces una lectura de alto impacto, sí te puede cambiar. Por ejemplo, Stephen Hawking tiene un texto, un libro, mejor dicho, que se llama Breve Historia del Tiempo. Es un libro un poco complejo, ¿no? Ahí es donde está basada para esta película de la teoría del todo y todo, ¿no? Y cuando leemos a Stephen Hawking, a lo mejor podríamos teorizar un poco acerca de lo que él dijo en su libro. Cito: si encontramos la respuesta a eso, sería el triunfo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. ¿Qué es eso a lo que se refiere Stephen Hawking? Pues es justamente esta teoría que integra todo, imagínate, desde la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas y todas esas cosas que nos parecen fantásticas y que desde el punto de vista teórico de una mente tan destacada como la de este señor, pudiera ser que estuviera ahí en esos recovecos
lo que realmente es Dios. Por lo tanto, entonces, cuando yo pienso y teorizo sobre eso, sí me puede hacer un nuevo yo. Y cuando eso pasa, generalmente ese nuevo yo nos gusta más que el de antes. Crecimiento personal, le dice. Es correcto. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Chismecito Literario, un podcast sobre historias, creatividad, libros y mucho chisme. Los esperamos el próximo viernes con una emisión más para seguir echando chisme. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como Chismecito Lit y en Instagram y TikTok como chismecito.lit. Deja tu comentario, igual y tú te sabes otra parte del chisme que nosotros no. O contáctanos en chismecito.literario.podcast@gmail.com. Y ya lo sabes, si no te gustó, puedes grabar tu propio podcast.